Pulso en la Cultura presenta Ecos del Pasado, un programa donde te reencontrarás con la historia de tu municipio, la región y del estado. Ecos del Pasado es la reminiscencia de las fechas históricas más importantes que forjaron la historia de la región. Ecos del Pasado es recordar, vivir el presente y fincar el futuro. Ecos del Pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. Comenzamos. Hoy estamos en un cambio de día nada más, pero con el mismo formato que hacemos en todo lo que va el licenciado José Juan Llamas Saldívar, por el espacio que nos brinda aquí en Pulso del Sur, en su plataforma pulsodelsur.com, y también a Rodrigo, que nos está ayudando en los controles técnicos. Un agradecimiento a ellos. Y hoy empezamos con el formato de siempre, que son las efemérides del mes de octubre, del 13 al 19 de octubre de este año. El 13 de octubre de 1826, el gobernador García Rojas comunica al gobierno del centro que en Zacatecas no existen logias masónicas. Bueno, y si hayan preguntado en estos días, quién sabe de cuántas hubiera. El 13 de octubre de 1734, fíjese qué interesante dato, toma el hábito franciscano en el Colegio de Guadalupe, Zacatecas, Fray Patricio García, originario de Nochistlán, Zacatecas, en 1734. El 14 de octubre de 1863 se decreta construir las presas en las boquillas de Escamé, que es en Tepechitlán, y el Tesorero en Jerez, Zacatecas, del estado de Zacatecas. Fíjense, en 1863 se decreta construir estas dos presas muy importantes para el estado de Zacatecas, como es la de Escamé, aquí en nuestro vecino municipio de Tepechitlán, y la del Tesorero en Jerez, Zacatecas. Y el 14 de octubre de 1958 se autoriza al Ayuntamiento de Tlaltenango para que ceda un terreno donde se construya el sanatorio rural del municipio. Y el 15 de octubre de 1962 se crea en el estado de Zacatecas la Dirección General de Tránsito y de Seguridad Pública. Y el 15 de octubre de 1915 el ingeniero Adolfo Villaseñor rinde protesta como jefe de la Oficina de Catastro de Zacatecas. Y es aquí en Jalpa tenemos una calle que se llama Adolfo Villaseñor, que es la calle que sube de un conocido hospital, ¿verdad? Una cocinera clínica. Esa subida es la de Villaseñor, que también fue un constituyente. Y también el 16 de octubre de 1900 en la ciudad de Zacatecas, Macedonio Villagrana rinde protesta como jefe político del partido Nochistlán. En 1990 en la ciudad de Zacatecas, el señor Macedonio Villagrán rinde protesta como jefe político, no sé por qué fue hasta Zacatecas, como del partido Nochistlán, Zacatecas. Y el 16 de octubre de 1912 se declara que las aguas del río Juchipila del estado de Zacatecas son de jurisdicción federal. En el 18 de octubre de 1922 aparece la convocatoria para adjudicar al transporte del correo entre las poblaciones de Villanueva y Tlaltenango. Fíjense, en 1922 aparece una convocatoria para adjudicar al transporte del correo entre la población de Villanueva y Tlaltenango, Zacatecas. El 18 de octubre de 1958, por decreto del Congreso, se declara al maestro Francisco Goitia benemérito del estado de Zacatecas. Francisco Goitia fue un escritor muy importante, ¿verdad? Una de sus máximas pinturas se llama Tata, ¿verdad? Y él estuvo mucho tiempo en lo que fue en el DF, en el Distrito Federal, y ahí murió en el Distrito Federal, pero fue un gran pintor. Y también les decimos pues de que el 19 de octubre de 1923 se instala el primer Congreso Constituyente del estado de Zacatecas, 1823, el primer Congreso Constituyente. Y por último, tenemos que el 19 de octubre de 1918 se concede al general Enrique Estrada licencia por 20 días
para separarse del cargo de gobernador de Zacatecas. Y hoy vamos a hablar, en unos momentos más, después de un corte comercial, vamos a hablar de lo que fue el Pacto de Torreón y un poquito la transformación o las reformas del Plan de Guadalupe, que fueron los que dieron pie a lo que después fue la Soberana Convención de Aguascalientes, donde un jalpense tuvo mucho que ver en esta Soberana Convención, que es J. Isabel Robles. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con la transformación o las reformas del Plan de Guadalupe. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Si tienes adeudos históricos de tu pozo de riego con la Comisión Federal de Electricidad, ahora cuentas con el apoyo para cubrir hasta el 90% de tu deuda al mes de mayo de 2014, gracias al convenio firmado por el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad. Acude a la gerencia comercial de la CFE más cercana y aprovecha esta oportunidad, sumando más desarrollo para Zacatecas. Gobierno del Estado. Del 22 de septiembre al 1 de octubre, nuestro estado es sede de la más mexicana de todas las fiestas, 20º Campeonato Nacional Independencia de Charrería. Más de 2,400 familias charras de México y Estados Unidos se darán cita en Zacatecas para dar vida a esta gran fiesta mexicana. ¡Bienvenidos! Gobierno del Estado. Centro de Materiales Triturados La Criba. Te ofrecemos arena lavada, grava, tierra, piedra y todo el material que necesitas para tu construcción. Además, contamos con el servicio de renta de maquinaria y camiones de volteo. Llámanos al 463-955-2989. Estamos ubicados en Prolongación Álvaro Obregón, en Jalpa, Zacatecas, pasando el asilo. Centro de Materiales Triturados La Criba, en Jalpa, Zacatecas. Tacos y carnitas El Cowboy. Búscanos en carretera Jalpa, Zacatecas, crucero San Bernardo y en la calle Juárez, esquina con Zaragoza. Gran promoción todos los sábados. En la compra de 1 kilo, llévate medio totalmente gratis. Tacos y carnitas El Cowboy. Canceles para baño, persianas, pisos, puertas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec en diseño arquitectónico y de interior. Somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melisa López Romo y ubicados en calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-549-60. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. ¡Hey, tú! ¿Te gustaría promocionarte y que tu negocio apareciera en el primer directorio comercial tipo sección amarilla, pero del sur de Zacatecas? Anúnciate con nosotros. ¿Qué es el directorio del sur del estado? Es el primer directorio comercial donde tus clientes podrán encontrarte. ¿Buscas un doctor? Ve en el directorio del sur de Zacatecas. ¿Buscas una buena senaduría? Ve en el directorio. ¿Requieres de algún abogado? Busca en el directorio del sur. ¿Buscas una taquería? Encuéntrala en el directorio. ¿No encuentras dónde comprar tu mandado? Busca en el directorio. Aquí caben todos. Pronto, un ejecutivo bien identificado pasará por tu negocio y te ofrecerá nuestros servicios. Recuerda, podrán encontrarte en internet y habrá un directorio con los datos de tu negocio en cientos de hogares de Jalpa, Tabasco, Guanusco, Apozol, Juchipila y Moyagua. No lo olvides. Directorio Comercial del Sur. Es calidad, pulso del sur. Ya nos conoces. Soy de Jalpa, Zacatecas, y con orgullo lo digo. Si quieres a Jalpa, escuchas Pulso Radio. El que no conoce la historia de su pueblo
es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, les comentamos en la sesión pasada, en el programa pasado, sobre esta reunión entre los dos grupos de la División del Norte y la División del Sur, o la división de estos señores de lo que era el grupo muy importante de Sonora, ¿verdad? Y la división de lo que eran la gente del noroeste, que es de Sonora, y la del norte de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Y en esta reforma que le hicieron al plan que era el plan de Guadalupe, pues ese día fue muy importante pues para J. Isabel Robles. A las 10 de la mañana se abrió la sesión de los señores delegados de la División del Norte. En concreto hicieron las siguientes proposiciones: que el ciudadano primer jefe del ejército constitucionalista, que era Venustiano Carranza, nombrar un gabinete responsable, es decir, ministros con plena autoridad, indicados por los gobernadores, con el manejo de los negocios. Los señores delegados, ¿verdad?, que estaban ahí presentes, pues ellos lo que hicieron fue tener varias objeciones a la posición anterior, alegando entre otras cosas la libertad constitucional que tiene el Ejecutivo de la República para designar a sus ministros. Por las razones que se expusieron, los señores representantes de la División del Norte modificaron su proposición, presentando en este sentido, ¿verdad? Y la División del Norte y Noreste se permitió presentar las credenciales del ciudadano primer jefe de la siguiente lista de personas, entre las cuales se estima que podrían designarse algunos para integrar la Junta Consultiva de Gobierno, como el señor Fernando Iglesias Calderón, el licenciado Luis Cabrera, el general Antonio I. Villarreal, el doctor Miguel Silva, el ingeniero Manuel Bonilla, el ingeniero Alberto Pani, el general Eduardo Jay, el general Ignacio L. Pesqueira, el licenciado Miguel Díaz Lombardo, el licenciado José Vasconcelos, el licenciado Miguel Alessio Robles, el licenciado Federico González Garza y los señores Villarreal, Bonilla y Silva. Suplicaron atentamente fueran retirados sus nombres de las listas anteriores, haciendo presentes diversos motivos, por los cuales los demás señores delegados expusieron que, habiendo sido los ciudadanos generales de la División del Norte y no los interesados mismos los que habían indicado sus nombres, no se podía acceder a su solicitud. Por tal motivo, la lista de candidatos para integrar el gabinete del ciudadano primer jefe del Ejecutivo del Ejército Constitucionalista quedó aprobada tal como fue presentada en la consideración de la Asamblea. A continuación se pasó a discutir las siguientes reformas del Plan de Guadalupe, propuesta por los delegados de la División del Norte. Los delegados eran, entre ellos, J. Isabel Robles, que se reforme el Plan de Guadalupe en sus cláusulas sexta y séptima como sigue. Sexta, el presidente interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya efectuado el triunfo de la revolución, y entregará al poder al ciudadano que resulte electo. Séptima, de igual manera, el primer jefe militar de cada estado, donde hubiera sido reconocido el gobierno de Huerta, convocará elecciones locales, tan luego como triunfe la revolución. La misma delegación pidió que se adicione dicho plan de la manera siguiente. Octava, ningún jefe constitucionalista figurará como candidato para presidente o vicepresidente de la República en la elección de que se trata la clausura anterior. Noveno, sin perjuicio de la convocatoria que se refiere al artículo sexto, se reunirá el triunfo de la revolución, una convención donde se reformule el programa que deberá desarrollar el gobierno que resulte electo. En esa convención estarán representados a razón de 1 por cada 1000 hombres. Al ser discutida la primera cláusula, se expusieron por los señores delegados varias consideraciones de orden constitucional, militar, político, habiéndose llevado al acuerdo con el siguiente que se expresa. Al tomar posesión el señor primer jefe del Ejército Constitucionalista, conforme el Plan de Guadalupe, el cargo de presidente interino de la República, convocará una convención que tendrá como objeto discutir y fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, el programa de gobierno que debe poner en práctica a los funcionarios que resulten electos y los demás asuntos de interés general. La convención quedará integrada por delegados del Ejército Constitucionalista nombrados por la Junta de Jefes Militares a razón de un delegado por cada 1000 hombres de tropa. Cada delegado a la convención acreditará su carácter por medio de una credencial que presentará ante
en este caso ante la Soberana Convención de Aguascalientes. Después de ahí se discutirá y se empezará a trabajar acerca de cómo en esta Soberana Convención de Aguascalientes se empezó sobre la soberanía de esta misma. El general Venustiano Carranza decía que se hiciera en este caso en el Distrito Federal, en México, y el general Villa pedía que se hiciera en un lugar neutral, ¿verdad? Y al fin de cuentas, por último, se ponen de acuerdo y se firma el acta, ¿verdad? Firmada en este caso por Antonio Villarreal, Miguel Silva, Manuel Bonilla, Cesario Castro, Luis Caballero, José Isabel Robles, Emadé Fierro y González Garza. Esto fue en Torreón, Coahuila, el julio 8 de 1914, Constitución y Reforma. Pues hasta aquí esta información que nos entrega en este sentido. La gente que de las fuentes son las siguientes, ¿verdad? Es la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal, Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero. Margarita Moreno Bonet, Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigación Legislativa de la Cámara de Diputados. Pues esto es un poquito acerca de cómo empezó la Soberana Convención y después de un corte comercial vamos a empezar a hablar sobre las crónicas de la Soberana Convención de Aguascalientes, donde estuvo involucrado don José Isabel Robles Viramontes. Muy bien, un corte comercial y regresamos con las crónicas de la Soberana Convención de Aguascalientes.
Muy bien, pues vamos a leer esta información muy importante históricamente hablando, que son las crónicas de debates de la sesión de la Soberana Convención de Aguascalientes, que la más bien Soberana Convención Revolucionaria, compilada por Florencio Barrera Fuentes, junta previa del 1 de octubre de 1914, crónica del periódico Liberal, publicada en la segunda edición de octubre, del 2 de octubre de 1914. Desde tempranas horas de la tarde, en la calle del Factor vióse ayer invadidos por numerosas concurrencias que se estacionaron frente al edificio de la Representación Nacional, en espera de que abriesen sus puertas y pudiesen los curiosos ser testigos de la gran convención de generales, gobernadores y jefes constitucionalistas, cuyo comienzo estaba fijado para las 4 de la tarde. Un escuadrón de guardias del primer jefe se apostó en la calle de Donceles. Poco después arribó a la Cámara Popular una fracción del 41 Batallón de Sonora, cuya banda de tambores y cornetas accedió hasta el vestíbulo al efecto de rendir el primer jefe de los honores correspondientes a su alta jerarquía. Los delegados comenzaron a llegar desde los 4 de la tarde y cerca de las 5 se presentó el señor Venustiano Carranza, que fue recibido por una comisión llevando al salón de acuerdos, donde permaneció hasta las 5:15, ahora que se retiró y no sino antes haber delegado su representación a los generales Pesqueira, Obregón y Dávila Sánchez para que presidieran la sesión preliminar, entrega de credenciales. A estas horas tomó posesión la presidencia general de Ignacio L. Pesqueira, subsecretario de Guerra y Marina. A su derecha colocóse el jefe de la división del noreste, al general Álvaro Obregón, y a la izquierda el general Jesús Dávila Sánchez, comandante militar de la plaza. Como secretarios fungieron el licenciado Luis Cabrera y el general Eduardo Jay. Habiendo la junta preliminar, el licenciado Cabrera manifestó que el primer jefe del Ejecutivo constitucionalista había delegado su representación en los generales Pesqueira, Obregón y Dávila Sánchez para que se integrara la mesa provisional, e hizo saber que se iban a dar comienzo al registro de credenciales. Cada uno de los representantes, en número 79, personalmente hizo entrega de sus respectivas credenciales que los acreditaban como delegados, y así que éstas tuvieron que estar en poder de la Secretaría, pasaron a ocupar los curules de la izquierda de la presidencia. Entre las personas que ayer concurrieron como representantes a la Junta Preliminar, recordamos las siguientes: delegados y representantes: general Ignacio L. Pesqueira, Álvaro Obregón, Jesús Dávila Sánchez, Ramón F. Iturbe, J. Agustín Castro, Alberto Carrera Torres, Francisco Murguía, Manuel Ceredero Estrada, Heriberto Jara, Pablo A. de la Garza, Juan Carrasco, Macario Gaxiola, Juan Dosal, Nicolás Flores, Ramón B. Sosa, Rafael Buena, Martín Espinosa, Eduardo Jay, Francisco Cosillo, Robelo Abelardo Menchaca, Francisco P. Mariel, Carlos B. Vinga, Lucio Blanco, Miguel U. Lavenga, Miguel M. Acosta, Gustavo A. Elizondo, Jesús Trujillo, Julián Medina, Telésforo Gómez, José Inocente Lugo, Salvador González, don Ricardo José Cordero, Pedro A. Carvajal, Rómulo Figueroa, Alfredo Aburto Landeros, Juan de la Luz Romero, Máximo Rojas, Alfonso G. Santibáñez, Vicente Salazar, Eugenio Viña Andrés, C. Galeana y Miguel Cornejo, jefe político del distrito de Baja California. También tenemos a los coroneles: Federico Montes, Marcelino M. Murrieta, Félix Ortega, Antonio M. Garay, Carlos Prieto y Luis G. Santoy, y los tenientes coroneles Juan Merigo, Eduardo Ruiz y Vicente F. Escobedo. Delegaron su representación los generales Pablo González, el teniente coronel Alfredo Rodríguez, Herminio Álvarez, el señor Serapio Aguirre, Antonio Medina, el licenciado Luis Cabrera, Jacinto B. Treviño. Está con él el coronel Samuel de los Santos, Esteban Márquez, el señor José María Bonilla, Manuel M. Diegues, el señor Fernando I. Valenzuela, Antonio Portas, Antonio Maldonado y el licenciado Jesús Ureta. Jesús también, el hermano de Carranza, don Jesús Carranza, en el coronel Gregorio Osuna, Ramón N. Fausto e Isidro Mora, en el licenciado José N. Macías, Tomás González, en el licenciado José I. Novelo, Magdaleno Cedillo, en el señor Saturnino Cedillo, Agustín Millán, en el licenciado Roque Estrada, Martín Castrejo, en el coronel Salvador Herrejón,
Luis Colín, en el mayor Saúl Gallegos, Epifanio Rodríguez, en el señor Herculano Valle, Guillermo Mexeiro, en el señor Onésimo González, Abraham García, en el licenciado Eduardo Neri, Manuel Elizondo, en el teniente coronel Manuel García Vigil, Teodoro Elizondo, en el teniente coronel Marciano González, José María García, y en el señor Manuel Villaseñor Cipriano Jaimes, en el señor Manuel Miranda Flores, Guillermo García Aragón, en el coronel Garay Pedro Aranda, en el señor Garzain Murgarte, Agustín M. Galindo, en el señor Enrique Paniagua, el gobernador de Aguascalientes Alberto Fuentes D. Entonces esos son los, como quien dice, sus representados o representantes de estas personas. El gobernador de Aguascalientes Alberto Fuentes D estuvo representado por el teniente coronel David B. Berlanga, en el de Campeche coronel Joaquín Musel, por el licenciado Salvador Martipés Alomía, el jefe de armas en Sonora, coronel Plutarco Elías Calles. Ya empezaba a figurar, fíjense, aquí en esta época era coronel don Plutarco Elías Calles, por el licenciado Juan Neftalí Amador, el general Pedro C. Colorado, por el señor Adolfo de la Huerta. La comisión de revisadora de credenciales pues se dedicó precisamente a ver estas credenciales, pero fíjense que lo más interesante es que en esta primera intento de convención, esta fue la que se hizo en el Distrito Federal, en la cual la División del Norte no estuvo muy de acuerdo, y después vamos a ver el próximo programa el por qué no estuvieron de acuerdo y por qué se elige Aguascalientes como un estado neutral donde no iba a haber tanta gente de la División del Noroeste ni tanto carrancista, sino que iba a estar más bien representado por la División del Norte y la División del Sur. Fíjense que aquí en la primera entrega que tenemos, no se menciona ni al general Francisco Villa, ni al general Emiliano Zapata, como que está muy inclinado a los carrancistas. Entonces, después de esto, hay un intento de no hacer caso por parte de la División del Norte y la División del Sur, y se rompe esta primera intento de convención en el Distrito Federal y se cambia a un lugar neutral que es Aguascalientes, en el Teatro Morelos. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos con los 31 años de la fundación de una de las escuelas de nivel medio superior más importantes, que es el CETI 147.
Muy bien, pues nuevamente estamos en su programa Ecos del Pasado y como le comentamos, se cambió los martes y estamos nuevamente pues aquí atendiendo pues esta situación de la historia de Jalpa. Y hoy pues tenemos ayer nos invitaron al CETI 147 a recibir un reconocimiento por haberlos ayudado, apoyado en este caso, en la historia o la leyenda del Cerro del Sampario. Y ahí el director nos hacía el comentario que está cumpliendo 31 años el CETI 147 y nos acordamos así como si fuera un sueño, hace ya algún buen tiempo, 31 años, cómo empezó a trabajar en octubre del 1983 en lo que era antes el Rastro, que hoy es la Casa de la Cultura. Allí empezó a trabajar, antes era el Rastro municipal ahí, empezó a trabajar ahí con limitantes, como siempre, cuando empieza a fundarse una escuela, ahí en el Rastro municipal, que ahora es la Casa de la Cultura, y así nacieron muchas escuelas, así también nació con estas dificultades la preparatoria, la secundaria federal, la secundaria técnica, y fíjese que esta institución es una de las instituciones más representativas, ya que de aquí surgen ya gente que trabaja, o sea, gente ya con una cuestión técnica, ¿verdad? Con una carrera terminal, que es tiene varias carreras, como la de informática, la administración de recursos humanos, la de puericultura y mantenimiento automotriz, y creo que ya surgieron por ahí otras dos más. Y es muy interesante pues de que cómo empezó con mecánica automotriz, empezó con fertilidad y empezó con secretario ejecutivo. Y en mayo de 1984 estrenaron sus instalaciones en la prolongación Iturbide sin número. Y el primer director de este plantel ya en forma fue el ingeniero Jesús Armando Tapia Esparza. Y fíjense que en aquella época, que ya hace un buen rato, en el 84, a nosotros nos tocó un ratito descansar, ¿verdad?, de la escuela normal, y nos pusimos a trabajar. Éramos peones de albañil y nos tocó precisamente estar construyendo, estar apoyando al maestro. Nosotros éramos los chalanes del CETI 147, nos acordamos muy bien cómo ahí levantábamos en este caso la carretilla llena de cemento y a vaciarla en el segundo nivel. Me acuerdo muy bien cómo con un gancho estiraban la carretilla en una subida, estiraban la carretilla para alcanzar a llegar al segundo nivel y vaciar la carretilla y extenderla para que fuera lo que es la azotea. Y en el 84, imagínense, hace un buen rato de esto. Pues ahí estuvimos nosotros trabajando de peones, de chalanes en el CETI 147. ¿Quién se iba a imaginar que después de 31 años después, fuera una escuela hecha y derecha, y que ha tenido pues muchos, en este caso, diríamos, mucha gente que ha salido de esta escuela y que ha alcanzado a niveles muy interesantes a nivel gobierno municipal y también a nivel gobierno federal y estatal. Bueno, pues un saludo a todos los egresados y a todos los maestros, en este caso el licenciado José Juan Llamas Saldívar, que trabaja ahí en esa escuela. Un saludo a todos ellos por sus 31 años y ojalá nos inviten al pastel, ¿verdad? Muy bien, pues nosotros concluimos con esta pequeña historia del CETIS 147 y después vamos a tratar de investigar más acerca de cómo se empezaron a fundar las escuelas. Por ejemplo, aquí había la escuela Enrique Pérez. Fíjense, hace muchos años había una escuela que se llamaba Benito Juárez, ¿verdad?, y que después fue la escuela Fernando Villalpando y después se convirtió en la escuela Leonardo Reynoso para niñas. Y el Enrique Pérez era lo que ahora es la escuela Murguía, ¿verdad? Y vamos a empezar un poquito a platicar sobre la fundación de algunas escuelas, cómo estas escuelas fueron fundándose, y también, por ejemplo, hubo una secundaria estatal por cooperación que se llamaba la secundaria estatal J. Isabel Robles, donde está ahorita las instalaciones de la preparatoria. Muy bien, pues yo me despido y sin antes recordarle que el próximo martes estaremos con ustedes
hablando más sobre la soberana convención de Aguascalientes, que cumple 100 años, y un jalpense estuvo ahí presente, que fue el general J. Isabel Robles Viramontes. Muy buenas tardes, que pasen ustedes, y agradecemos a Pulso del Sur por su espacio.